pues como te dije al principio, que César siempre me ha apoyado. Y él me dijo, pero Andreita, si tú quieres estudiar, así es que él me dice, Andreita, si tú quieres estudiar, estudia. Y yo, cuando eso nosotros vivíamos en el campo había una escuela pública. Entonces, yo me levantaba a las 5 de la mañana a preparar la comida porque teníamos mucha gente trabajando. Mi esposo bregaba con cacao y con muchas cosas. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba todo preparado, el desayuno a los trabajadores. La comida adelantada un poquito y me iba para mi escuela con la hija mía que está en primer grado y yo en sexto. Entonces la directora me dijo, Andrea, ¿tú no te quieres quedar aquí dando clases? Porque cada rato me agarra por ahí atrás, me dice, profe, tú me enseñaste a leer. Buenas tardes, gracias por estar ahí. Estamos una vez más en tu espacio, Mi Milagro. Así es que no te muevas, porque a continuación tenemos una interesante entrevista. Dios día a día hace milagros, todas clases de milagros. Milagros de salvación, milagros de prosperidad, de sanidad, de todo. Y por eso cada vez compartimos contigo un milagro más. También tú puedes contar tu milagro. Y déjame recordarte, si no te has suscrito, que lo hagas, que comente, que dé like, que comparta y también que active la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones que llegan. Muy bien, en esta tarde tenemos la entrevista con nuestra hermana Andrea Santana. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Es un gusto tenerte a ti aquí, es un gusto poder compartir contigo. Gracias porque las personas están ahí, van a escuchar esta entrevista. Y para que ellos sepan quién es Andrea Santana, cuéntale un poco acerca de ti. Gracias por invitarme, Telma. Pues bien, Andrea Santana viene de una familia de Higüey de Namullita. En mi familia somos 9, pues 4 hembras y 5 varones. Mis padres ya fallecieron, pero déjame decirte que fueron unos padres que nos dejaron unos valores que nosotros lo hemos seguido y eso nos ha dado la fuerza para seguir hacia adelante. En medio de los problemas y las dificultades, nosotros a través de esos valores que ellos nos dejaron, que fue el conocimiento de Dios, eso nos ha ayudado a seguir hacia adelante. Mis padres eran 2 personas pero muy dedicadas a su hogar y a su familia. Mi madre, a ella le debo que soy muy organizada. También me gusta el sembrar plantas. No sé, como tú viste que mi jardín está bien bonito, pero eso se lo debo a ella. Además, ella nos enseñó a que nosotros fuéramos mujeres de valores, mujeres serias, porque mi mamá fue una mujer pero muy dedicada a su casa y a su familia. Igualmente mi papá era un hombre muy trabajador, como te dije. Ya ahora somos 8 porque mi hermano mayor murió, pero todavía quedamos 8. Y nunca ninguno de ellos, de los varones, han tenido problemas de ir preso, ni tener problemas con nadie, igualmente nosotras, porque esos fueron unos viejitos, como yo digo,
que nos dejaron, nos dieron una enseñanza completamente que nosotros la hemos puesto en práctica y eso nos ha ayudado mucho. Amén, amén, es bonito. Y tú sabes, nosotros somos 7 hermanos y cuando estábamos pequeños decían, ay, que vinimos a vivir a la Romana, ay, esa señora sí tiene muchos hijos, porque la mayoría de las personas ya no tienen tantos hijos y aquí en la ciudad, entonces, y ahora que somos adultos, yo digo, ay, no, mami no tuvo mucho, debía de haber tenido más para que fuéramos más hermanos. Más hermanos. Y así que tú tuviste 8 hermanos, además de ti, somos o sea, 8. Así que es una bendición. Ay, sí, una bendición muy grande. Y ellos, esos padres de nosotros nos dieron valores. Ellos mi papá era un señor muy trabajador, dedicado al trabajo. Imagínate para mantener a 9 muchachos. A 9 hijos. Porque mi hermano murió, ya era el mayor y ya era el nieto y cosas. Ya tú sabes, pero mi papá se dedicó completamente a trabajar y todo el mundo cuando él murió sentí ese dolor por la muerte de mi padre, porque es un señor que todo el mundo lo quería en ese lugar. Andrea, además así de tus padres, de tus hermanos y eso, ¿cuáles otros familiares tienes, te rodean? ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? Sí, tengo. Yo me casé muy jovencita, Telma. Yo me casé cuando tenía 16 años. Tú sabes que antes como que se casaban con más y uno no se dedicaba como a estudiar. Pero yo siempre sentí en mi corazón el deseo de estudiar. Y cuando yo estaba en la iglesia, un día fue un joven de otro lugar, como los jóvenes van a la iglesia a visitar, a ver lo que es. Sí. Entonces ahí nos conocimos, mi esposo y yo, César. Y él muy dedicado también a la cosa de Dios. Nos conocimos, fuimos 6 meses de amores y luego nos casamos y ahora el día 3 de diciembre vamos a cumplir 58 años de casado. 58 años, eso es toda una vida. Yo siempre decía, Telma, cuando yo estaba allá en la casa, muchachita, yo siempre tenía enamoradito, tú sabes que uno siempre tiene enamoradito, yo decía, no. Y tú eras bien linda, eres linda todavía, así que era bien linda. Y yo decía, no, yo no voy a aceptar a nadie, porque cuando yo acepte uno, ese es para toda la vida, ese va a ser mi compañero hasta que yo me muera o él se muera, porque yo no quiero estarme dejando y casando, porque yo veía que alguna de la familia, de la compañía hacían eso, y eso me propuse eso, y con la ayuda de Dios lo he logrado, lo estoy logrando. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Andrea, ¿puede contarnos alguna experiencia que te haya marcado, alguna experiencia que te recuerde, que tú digas, eso fue un milagro, Dios me hizo ese milagro? Bueno, yo como ella siempre a mí me gustaba ser maestra. Yo quería, cuando yo estaba pequeñita en mi casa, yo siempre hacía escuelita con los niños, los vecinitos, y yo era la profesora y me quedé con eso. Pero no sé, me casé y no seguí estudiando porque como que no se me presentó la oportunidad. Pero el Señor tenía un propósito y era que quería que yo fuera maestra. Porque después que yo me casé, entonces mi esposo me apoyó. Yo le dije, yo siempre he tenido el deseo de que quiero estudiar, que quiero ser maestra. Y él me dijo, pero va, estudia. Y entonces comencé desde 6º grado. Y terminé
bachillerato, y entonces me fui a la universidad. Y un milagro que yo vi, que yo sé que eso fue un milagro que el Señor me hizo conmigo, y fue que yo tenía que estar en la universidad a las 8 de la mañana. Imagínate uno viviendo aquí en la Romana, para entonces uno irse a Santo y Domingo. tenía que estar a las 8 allá. Y yo iba muy pronto. Yo iba a caminar, cuando salimos de la guagua, me metí bajamos de la guagua, entonces subí al carrito que nos llevaba a la universidad. Ese día yo andaba sola porque ese Damari iba conmigo. Y entonces yo iba muy de pronto. Cuando iba cruzando, había como un taller así. Cuando iba a doblar para la universidad, había como un taller. Y había mucha goma y mucha cosa ahí. Y yo no sé cómo fue, yo hice, di un rebalón que me caí, y caí, mi cara Ajá. cayó así en la calle. Y ahí venía y un vehículo, y como que rápidamente el ángel me paró. Y pasé el día entero en la universidad cogiendo la clase, pero se me puso la cara muy hinchada, muy hinchada. Y pasé el día así. Cuando vine a mi casa, entonces, esa me curó, me puse una tanta cosa en un ungüento, y gracias a Dios no me pasó nada. Pero eso fue uno de los milagros, de los milagros que el Señor ha hecho conmigo. Ese es uno de ellos. Amén. Porque venía un vehículo y también estaba la talvia que podía haberme partido. Y no, me hizo alguna heridita, pero no tan grande así. El Señor ha sido muy bueno conmigo. Me ha protegido ese viaje a la capital todos los días. El Señor siempre estuvo a mi lado. Andrea, tú dijiste que te casaste muy joven. Uh-huh. Entonces, cuando te casaste así tan joven, pues no tenía estudios. No. Cuando ya tú comenzaste a estudiar, a hacer sexto grado, ya tú eras una señora casada, ¿verdad? Y me imagino, una ama de casa. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Así que tú hiciste sexto grado, que después hiciste el bachillerato, que tiene una licenciatura, que tiene una maestría. Es una bendición de Dios. Ay, sí, el Señor pues ha sido muy bueno conmigo y me ha conseguido eso que yo deseaba tanto. Pues como te dije al principio, que César siempre me ha apoyado. Y él me dijo, pero Andreita, si tú quieres estudiar, así es que él me ha dicho, Andreita, si tú quieres estudiar, estudia. Y yo, cuando eso nosotros vivíamos en el campo, y en el campo había una escuela pública, entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana a preparar la comida, porque teníamos mucha gente trabajando. Mi esposo bregaba con cacao y con muchas cosas. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba todo preparado, el desayuno a los trabajadores. A los trabajadores. La comida adelantada un poquito, y me iba para mi escuela con la hija mía que está en primer grado y yo en sexto. Pero yo con todo, como yo veía que los otros como que no, pero yo le ponía todo el empeño a lo que el maestro explicaba, y siempre hacía mis tareas, y cuando llegábamos a las 12 a cocinar rápido, y después me ponía a estudiar. El profesor me dijo cuando finalizó el año escolar, mira, tú no hagas el séptimo. Yo me acuerdo que me inscribí en sexto, porque yo no tenía mucho que no estudiaba. Uh-huh. Pero el Señor me fue abriendo el entendimiento, y todo lo asimilé muy, muy rápido. Cuando me dieron la nota, el profesor me dijo, no haga el séptimo, hay el octavo de admisión, que en ese tiempo se hacía el octavo de admisión. Ajá, sí. Uh-huh. Y yo iba a un colegio, entonces yo iba a un colegio. Cuando eso, nosotros vivíamos en San Carlos. Y yo también, déjame decir que también trabajaba en una villa, casa de campo. Y yo me iba a trabajar en la mañana a las 8, yo tenía que estar allá en el trabajo.
y a las 7 ya yo tenía que estar en el colegio. En el colegio. Que fue un sacrificio muy grande. Y venía, me bañaba y de una vez me iba para el colegio. Un colegio que quedaba por ahí por donde dice Preconca, Ajá, sí. que había una escuela grande, había un colegio privado. Entonces, después que ya terminó el año, nos llevaron a examinar al liceo. Y muchachos, saqué una nota súper, muy sobresaliente, gracias a Dios. Entonces dije, ahora voy a comenzar el bachillerato. Ahí en San Carlos había un colegio, ahí mismo comencé el primero, el segundo, el tercero. Cuando terminé de hacer ya todos los grados del bachillerato, entonces la directora me dijo, Andrea, ¿tú no te quieres quedar aquí dando clases? Porque ya veía que yo tenía. Y dije, así como no. Y comencé a trabajar con ella. Yo trabajaba a las 3 tandas. Yo trabajaba a las mañana. 8. Yo tenía que estar ahí en el colegio a las 2. Y en la noche daba materias rotando a lo de octavo y a lo de primero y eso. Y los domingos lo pasaba el domingo entero en la universidad. Llegaba a mi casa a las 9, y cuando llegaba yo llegaba así como, pero era planificar y hacer la clase para el otro día. Para el otro día. Y ahí hasta que el Señor me ayudó terminé la universidad, me gradué con honores. Gloria a Dios. Entonces, y me llama, en eso, me llamaron del Colegio María Trinidad Sánchez para que trabajara allá. Yo le dije a la líder, gracias por aceptarme, y le dije, pero voy ahora a trabajar en un colegio adventista que en una universidad adventista que yo estudio, entonces tengo que poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo allí. Luego, ella me dijo, no hay problema. Y entonces, en eso el Señor nos ayudó a hacer esta casa. Nos mudamos de allá, de San Carlos para acá. Yo viajaba al María Trinidad todos los días y me quedaba el día entero allá, me llevaba mi comidita y allá yo comía, y para trabajar en la tarde. Y luchando, eso la directora me dijo, Andrea, pero allá arriba debe de haber hay que haber un colegio adventista porque el queda demasiado lejos para venir aquí. Y entonces ya vino un día, hice una reunión con los hermanos, hicimos una reunión y nos quedamos así. Entonces ella me dijo, lo que vamos a hacer es que tú vas a trabajar una tanda aquí y te vas a quedar como directora allá en el colegio. Y así fue, así estuve trabajando allá y aquí. Y ya cuando aquí ya no los padres querían ver un director el tiempo completo. Entonces me dijeron que tenía que venir para acá como directora. Y entonces yo cobraba la mitad de aquí y la mitad de allá, porque todavía quedaba muy poco para pagarme completo. Y así estuve en el colegio dirigiendo y trabajando. Tuve 38 años. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios, salí ya sentía un poco cansada, pero ya el Señor me había ayudado a cumplir ese deseo, ese propósito. Amén. Y lo que más me agrada, se satisface. Tenía la satisfacción y el gozo cuando uno de esos niños se acercaba a mí y me decía, profe, gracias por enseñarme a leer, y me abrazaba. Y yo sentía como ese gozo, así, esa paz. Y por eso, después que me pensioné, pues entonces yo quedé casi un poquito, dije, ay no, necesito tener mi muchacho otra vez. Y puse mi letrerito allí, sala de tarea,
Y, sí, y todavía estoy trabajando con los Todavía está niños. trabajando. Todavía estoy trabajando y trabajaré hasta que el Señor quiera. Amén. Me dé la fuerza. Andrea, y a alguien que quisiera estudiar, que quisiera progresar académicamente, que quisiera cambiar de estatus, pero que piensa que sus posibilidades no le ayudan, piensa que la casa, el trabajo le agota el tiempo, ¿qué mensaje tú le podrías dar? Bueno, yo le podría decir que no, que si tú tienes en tu corazón el deseo, lo puedes hacer, porque yo lo hice. Yo lavaba de noche así, y no te conté que cuando yo tenía que tenía examen en la noche, allá yo me llevaba mi libro y mi cuaderno, y yo me ponía lavando mi baño y limpiando mi habitaciones, mirando mi cuaderno para en la noche coger el examen, que todo es tú proponerte hacerlo. Si tú sientes en tu corazón el deseo de hacerlo, lo puedes hacer, no hay obstáculo que se presente. Si tú tienes el deseo en tu corazón de ayudar, de trabajar. Y como yo tenía ese deseo de ser maestra, de ayudar, el Señor me ayudó como te dije al principio, pude hacer la licenciatura, hice un posgrado, hice una maestría. Gloria a Dios. Para la gloria y la honra de Dios. Gloria a Dios. Y final, ¿cuánto tiempo duraste como directora? Bueno, yo estuve 38 años, pero aquí estuve como 10 maestra allá abajo y 28 aquí. Gloria al Señor. Y eso ha sido una bendición, porque eso la mayoría de esos niños que estudiaron ahí conmigo en ese tiempo, ahora tienen su hijito aquí en el colegio de nosotros. Sí. Porque sí. ellos dicen, y lo mismo que yo aprendí en el colegio adventista, yo quiero que mis hijos lo aprendan aquí también, profe. Y donde quiera que lo vean, yo salgo por ahí por la calle, porque todo abrazándome, ay, profe, porque todo me quiere, como que ese amor y esa satisfacción que uno tiene de que tú enseñaste por amor. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Andrea, gracias por haber estado con nosotros, por compartir ese testimonio de cómo Dios te ayudó de ser una niña que quizá había quedado en 5º grado, ya después de casada. Yo creo que fue en cuarto, en tercero. Bueno, y Dios te ayudó a echar para adelante, sí, te ayudó a conseguir el sueño anhelado de ser maestra y todo eso. Y todavía estoy trabajando. Y todavía. A los niños. Cuando yo veo que esos niños que yo tengo aquí, hay uno que se llama Ángel, que él vino que no sabía nada, Telma, nada. Y él te lee corrido donde quiera. Y él cada rato me agarra por ahí atrás, me dice, profe, tú me enseñaste a leer, y eso como que es el gozo, es la satisfacción que uno siente. Eso mismo es verdad, eso es verdad, porque el ser maestro es una carrera que nunca se paga, sí, pero solo lo paga la satisfacción del deber cumplido, sí, la satisfacción de ver a esos muchachos profesionales y de cómo aman a uno y de cómo lo agradecen. Así que gracias, Andrea. Gracias a ti por invitarme. Gracias, y a ustedes que estuvieron ahí, muchas gracias. Si te quedaste hasta el final, comenta, dale like y comparte. Y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.